Amén. Todos unidos leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Así le voy a estar pidiendo a mi hermana Hilda si puede elevar una oración para poner en manos de Dios. Santísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. En este momento que se ha llegado de este plato fuerte, Señor, te pedimos que bendigas y que uses la vida de tu Hijo Axel, Padre, para que sea Él trayendo ese mensaje que ha puesto en su corazón y para que esa palabra llegue a cada corazón y cada que escuche el sonido de esta bocina, Padre, que sea de bendición, que sea sembrada en buena tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a todo tu pueblo, Señor, y que actives esa legión de ángeles, Señor, en este lugar, atando y reprendiendo, Señor, a todo aquello que quiera estorbar y perturbar, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Déselo fuerte, hermano, déselo fuerte, porque es para Dios, amén. Y así puede tomar su lugar. Solo no cese de alabar a Dios, amén. Que no cese de decir amén y aleluya, porque Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén. El tema al cual le quiero hablar el día de hoy es El Rey te está llamando, el cual está titulado Dios tiene un plan para ti. Es más, dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan para ti. Y es que, amado hermano, antes de yo traerle este mensaje, yo le preguntaba al Señor, y yo le decía, Señor, ¿qué mensaje le llevo a tu pueblo? ¿Qué mensaje le llevo a tu iglesia? Tú conoces los corazones, tú conoces a tu pueblo, ¿qué mensaje yo le puedo llevar? Y Dios ponía en mi corazón y me daba un sentir sobre hablar sobre un pasaje que un poquito más adelante se lo voy a contar. Pero Dios ponía este pasaje, yo lo leía, pero no lo entendía. Yo decía, ¿qué es lo que quiere hablar el Señor a la iglesia? No lo entiendo, lo leo y no lo entiendo. Pero en oración, en intimidad con Dios, solamente escuché dentro de mí y me decía, escúchame. Diles que yo les mandé a llamar porque tengo un propósito para ellos, porque tengo planes para ellos. Entonces, por eso el mensaje del día de hoy es titulado Dios tiene un plan para ti. Y es que, hermano, Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Amén. La razón por la que tú estás aquí en este lugar, la razón por la cual se te fue llamado, la razón por la cual tú puedes abrir tus ojos cada mañana, no es por casualidad, no es por tus fuerzas, no es porque seas bonito o bonita, es porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti, un propósito que tú tienes que cumplir. Amén. Dice la palabra de Dios que incluso antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, dice, yo te conocí, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el vientre de nuestra madre nos dio propósito, amén. Es decir, que la razón por la que usted está aquí es porque desde el vientre de su madre usted ya tenía un propósito, ya tenía un llamado, ya tenía Dios planes para hacer con usted, planes en su casa, en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, amén. A su nombre. Y a lo que yo quiero llegar con esto, hermano, es que muchas de las veces las aflicciones y problemas que nosotros tenemos ahora en la actualidad es a causa del llamado, es a causa del propósito. Pregúnteme por qué. Porque cuando usted tiene un propósito, que ya le dije que tiene un propósito, hay alguien, tenemos un enemigo que también odia su propósito, que el Señor lo reprenda. Y va a buscar todo lo que esté a su alcance para que usted no cumpla el propósito que Dios ha puesto en usted, amén. Es por eso que dicen que el propósito, el llamado, tiene un precio, tiene un precio. Muchas de las veces se va a levantar gente en contra de ti, vendrán tentaciones a tu vida, vendrán traiciones o verán problemas que te van a querer herir para que tú no cumplas el propósito, para que Dios no tenga los planes contigo, amén. Amén. No deje de alabar a Dios, hermano, yo lo veo muy serio, pero no deje de alabar a Dios, a su nombre. Y el día de hoy, amado hermano, yo vengo a hablarle de este joven José, José el soñador, amén.
Y yo vengo a hablarle en este pasaje, en Génesis capítulo 37 en adelante, que nos habla sobre la historia de José el soñador. Dice que este era un joven que vino de ser milagro de una mujer estéril, es decir, que si vino de un milagro es porque viene con propósito. Recuerde que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios envía es con un propósito, amén. Y la palabra nos habla de este niño José. Dice que nació, que fue muy amado por sus padres, y dice que creció y a la edad de 17 años es cuando empieza a narrarlo la palabra. Dice que era de hermoso semblante, que era el menor de todos sus hermanos, pero dice que este muchacho portaba el Espíritu de Dios. Dice que todo lo que tocaba era prosperado, pero que su llamado era a ser rey. Y tenía un don de liderazgo este muchacho llamado José. Amén. Y dice que este muchacho era muy amado por su padre, que dice que le dio una túnica de colores, una túnica bonita. ¿Y sabes lo que simboliza una túnica? Simboliza liderazgo, simboliza gobernante, simboliza realeza. Amén. Pero al momento de que este joven recibió su túnica y era amado por su padre, dice que los demás hermanos empezaron a tener celo en su corazón y envidia contra él. Y dice que más se hizo ese sentimiento porque José tenía sueños. Y dice que José, en los sueños, él veía donde sus hermanos alrededor de él se postraban ante José. Dice que tuvo otro sueño donde el sol, las estrellas y la luna se postraban ante él. Y dice que los hermanos empezaron a tener envidia porque empezaron a decir, ¿por qué yo me voy a postrar ante mi hermano menor? Y empezaron a tener envidia, empezaron a tener celo en su corazón. Y es aquí donde yo quiero hacer un paréntesis. Porque va a haber veces, hermano, que le voy a contar que el primer error de José fue contar sus sueños a personas incorrectas. Dios ya le estaba revelando el llamado, Dios ya le estaba revelando el propósito, ya le estaba revelando los planes, pero le contó el propósito a personas incorrectas e hizo que ese celo, esa envidia creciera. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces Dios nos revela para qué hemos sido creados, a veces Dios nos dice cuál va a ser sus planes con nosotros, pero cuando lo contamos a personas incorrectas, puede pasar que esa persona tenga un resentimiento contra ti y pueda hacerte obstáculo para el propósito de Dios en tu vida. Amén. Se levantaron contra él, se levantaron con celo, se levantaron con envidia, y dice que más adelante los hermanos se fueron a Dotán y José se fue detrás de ellos. Pero dice que cuando lo vieron a lo lejos, dice que empezaron a conspirar en contra de él y dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a matar. Pero dijo, no, mejor vamos a meterlo en una cisterna. Dice que cuando llegó José, lo tomaron, lo metieron en una cisterna y cuando iban pasando unos ismaelitas por ahí, lo vendieron a los ismaelitas. Se querían deshacer de José. Y cuando lo vendieron a los ismaelitas, dice que le quitaron su túnica, la rasgaron y le pusieron sangre de cabra y la mostraron frente a su padre y le dijeron, José, se lo comieron las bestias y lo dejaron destrozado. Hicieron por muerto a José. Y es que a veces, hermano, ellos pensaron que le habían quitado el propósito a José. Ellos pensaron que al deshacerse de José se iba a quitar el propósito. Le quitaron la túnica, el liderazgo de realeza, pero ellos no sabían que lo importante, lo interesante no estaba en la túnica, estaba dentro de José, estaba el Espíritu de Dios dentro de José, y eso es lo que lo hacía especial ante todos los demás. Amén. Amén, a su nombre. Y cuando lo dieron por muerto, vieron que se deshicieron de él. Y José fue camino hacia Egipto como esclavo. Y yo me imagino que José, pasándola mal, iba caminando, reflexionando.
¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soñé que iba a postrarse ante mí, si yo soñé que iba a ser algo importante, ¿por qué ahora estoy en esta situación? Si yo amaba a mis hermanos, me alejaron de mi padre, me alejaron de mi madre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero lo que no sabía es que Dios ya había empezado sus planes, Dios ya había empezado el propósito que tenía en él. Pero bien dice la palabra que lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Así que nosotros a veces en medio del proceso no entendemos el por qué lo estamos pasando. Amén. Dice que llega allá a Egipto y que lo empiezan a vender como esclavos y llega con Potifar. Dice que era el mano derecha de Faraón, era el capitán, era el general. Dice que lo compró como esclavo y se lo llevó a casa de Faraón. Empezó a servir, pero José, como todo lo que tocaba, era prosperado por gracia y misericordia de Dios. Como él tenía un llamado para ser cabeza y no cola, dice que estando allá, sobresalió sobre todos los demás. Y dice que cuando Potifar vio su servicio, cuando Potifar vio que lo que tocaba prosperaba, dijo, te voy a ascender a mayordomo de mi casa. Dejó de ser un simple esclavo y ascendió a ser alguien en el que tenía a cargo toda la casa de Potifar. Dice que cuando Potifar vio que todo lo que tocaba a José era prosperado, dice, te dejo todo lo de mi casa, te dejo todos mis bienes, te dejo todos mis empleados, hazte cargo tú. Y dice que la casa de Potifar fue prosperada. Tú con un propósito, donde quiera que tú te pares, va a haber prosperidad. Donde quiera que tú te pares, vas a marcar la diferencia. Porque no eres tú, sino es el Espíritu de Dios que está en ti, que marca la diferencia, que te hace más que los demás, porque tú eres un hijo de Dios. Amén. A su nombre. Dice que ya estando de mayordomo, y que tenía todo a su cargo, vino la tentación a José. Yo creo de haber dicho, ya iba todo tan bien, pero vino la tentación. Y tienes que darte cuenta que cuando el enemigo no puede turbarte con tu circunstancia, con tu alrededor, va a intentar atacarte para que conspires en contra de Dios, para que peques en contra de Dios. Amén. Y dice que cuando llegó en la casa de Potifar, una vez estando él solo, dice que su esposa llegó con José y le dijo, duerme conmigo. Y que José le dijo, no, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo yo voy a decepcionar a mi amo que me dio todos estos bienes? Y dice que en ese momento dejó sus ropas y se fue corriendo. Huyó. Pero como no pudieron hacer pecar a José en contra de su Dios, le levantaron falso testimonio. Y dice que fue la esposa de Potifar y le dijo, ¿sabes qué? José vino y quiso dormir conmigo. Y dice que Potifar se enojó y metió a José a la cárcel. Yo no sé usted, pero yo me pongo en el lugar de José y yo digo, qué frustrante el estar en un lugar por algo que tú ni siquiera hiciste. Estar en un lugar que ni siquiera tú deberías de estar. A lo mejor él va a decir, yo debería estar en mi casa, yo debería estar con mis padres, con mis hermanos, pero ahora estoy aquí en la cárcel. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pero le vuelvo a repetir que como José estaba puesto para ser cabeza y no cola, hasta en la cárcel había prosperidad. Dice que después de un tiempo se volvió él la cabeza y estuvo a cargo de todos los presos que estaban en la cárcel. Amén. Tiempo después en la cárcel llega un panadero y un copero. Y ahí donde empieza a mover Dios su mano poderosa y le dice, es que tuve un sueño y no hay quien me lo interprete. Y José dice, cuéntamelo. Y cuando le cuentan su sueño, José les interpreta el sueño. Dice, ¿sabes qué? El copero, en 3 días tú vas a volver a tu puesto y el panadero en 3 días tú vas a ser degollado. No le creían. No le creían lo que él estaba diciendo, pero al pasar los 3 días se hizo realidad.
Se hizo realidad y le dijo al copero, le dijo, cuando vayas con Faraón y estés allá, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y estando allá dile lo que he hecho para que yo pueda salir de este lugar. Se olvidó de lo que le dijo José. Pasaron 2 años hasta que llegó el tiempo en el que el faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de José. Se acordó de José y dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que una vez tuvo un sueño, me dio la interpretación y por eso estoy aquí. Y fueron a buscar a José para llevarlo frente al faraón. Va a haber ocasiones, hermano, en las que muchas veces personas no vayan a creer en tu llamado, no vayan a creer en tu propósito, no vayan a creer en los planes de Dios, pero a su tiempo el propósito de Dios da fruto, amén. Y va a haber tiempo en el que a lo mejor tú le estás hablando de la palabra a alguien, de un Cristo de poder, de un Cristo que sana, que restaura, de un Cristo vivo que hace milagros, pero no te van a creer, pero al tiempo de su fruto, cuando esa persona necesita, van a decir, ay, me acordé de alguien que me habló de un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que sana, un Cristo que puede cambiar mi vida, amén. A su nombre. Se empiezan a acordar de ti. Y que estando frente a Faraón le dice, interprétame el sueño. Dice, es que no es cosa mía, es cosa de Dios. Que me revele este sueño, es cosa de Dios. Y cuando Faraón le cuenta el sueño de donde unas vacas se comen a otras vacas, donde unas plantas se comen a otras plantas, y Dios le da la interpretación a José. Y ¿sabes qué, Faraón? Es que vendrán 7 años de abundancia, pero luego vendrán 7 años de hambruna. ¿Qué podemos hacer? No, pues, cuando haya abundancia, guardar cierta parte, y así te vas a sostener en los días de hambruna. Dice que Faraón halló gracia delante de sus ojos y dice que le dijo, ¿hallaremos otro hombre que tenga el Espíritu de Dios? Dice que en ese momento Faraón le dijo, ven, lo llevó entre el pueblo de egipcio y le dijo, ¿saben qué? Denle collares, denle ropa fina, denle un anillo en símbolo de autoridad. Y le dijo, José, tú vas a estar a cargo de todo este pueblo y solamente yo seré mayor que tú. Solo fíjese, hermano, el proceso que tuvo que pasar José. Fue metido en una cisterna, fue vendido, fue esclavizado, estuvo en la cárcel para poder llegar a estar en un puesto como rey, delante de todo un pueblo y ser él el mandamás. Amén. Dice que estando delante de ese pueblo, dice que ya él administró los 7 años de abundancia, administró los 7 años de hambruna, dice que él tuvo a su esposa, tuvo a sus hijos, y a uno de los hijos los llamó Efraín, que dice, Dios me hizo fructificar en donde fui afligido. Eso significa, y eso me llamó mucho la atención, porque Dios te va a hacer fructificar en donde tú fuiste afligido, amén. Dijo José, se dio cuenta, ¿sabes qué? No sabía que yo estaba siendo esclavizado, no sabía que yo estaba sintiendo dolor en donde yo iba a gobernar, en donde Dios me iba a dar el plan que tenía para mí, en el sueño que yo me vi, todos se postraban ante mí y no sabía que donde a mí me dolió, donde yo lloré, donde yo me afligí, era donde yo iba a ser prosperado, donde yo iba a ser rey, amén. A su nombre. Y para no hacérsela tan larga, después de que gobernó, ahora los que le envidiaban, ahora los que lo vendieron, los que lo menospreciaban, ahora fueron con él a pedirle ayuda. Amén. Dice que fueron los hermanos a Egipto, donde ya tenían abundancia, que fueron los hermanos, pero no reconocieron a José. Y José sí lo reconoció, José les puso una prueba, pero al final de todo, vuelven a reconciliarse. ¿Y sabe cuál era el propósito de José? Dios ya sabía que iba a venir esta hambruna. Y el propósito era que José gobernara para poder salvar a su familia, para poder salvarlos de la hambruna, para poder salvar su generación. Ese era el propósito por el cual José tenía que gobernar.
Pero a lo que yo voy es que yo quiero que usted se dé cuenta el proceso que tuvo que pasar José para llegar al propósito, a los planes que Dios tenía con él. Él tuvo que ser tentado, hubo traición, a lo mejor lo hirieron, se levantó gente en contra de él para poder llegar al propósito que Dios tenía en su vida. Amén. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si José se hubiera rendido en medio del proceso? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído en la tentación en medio del proceso y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué yo sigo adelante? Si mira dónde estoy esclavizado, ¿qué hubiera pasado? El propósito de Dios se hubiera detenido. Porque el propósito de Dios a nadie te lo puede quitar. Amén. Grábate esto, el propósito de Dios, somos los únicos capaces de detener el propósito de Dios. Porque no hay diablo que venga a maldecir lo que Jehová ya bendijo. Y si Él puso un propósito en ti, se tiene que cumplir. Amén. Si tú estás pasando un proceso como José, que a lo mejor tú no entiendes por qué estás pasándolo, que a lo mejor tú no entiendes el por qué estás aquí, sigue adelante, no te rindas, endereza tus pasos, porque a lo mejor varios de aquí, a lo mejor nos hemos desenfocado del propósito de Dios. A lo mejor nos hemos desenfocado del propósito de Dios al ver tan fuerte la aflicción, tan fuerte la circunstancia que vemos a nuestro alrededor, que se nos olvida el propósito que hay en nosotros. Amén. Amén, aleluya. A lo mejor gente cercana a ti, gente que tú amas, personas que tú amas, se van a levantar en contra de ti. A lo mejor la circunstancia de tu alrededor te va a afligir, pero yo vengo de parte de Dios a decirte, no te preocupes, porque yo tengo un plan para ti. No te preocupes, porque esa situación está en mi control. No te preocupes, porque yo tengo planes para ti. Aleluya. A su nombre. Déselo fuerte a Dios, hermano. Déselo fuerte a Dios. Yo quiero que tú te des cuenta que solamente las situaciones que tú estás pasando te empujan más hacia el propósito que tiene Dios en tu vida. José tuvo que ser empujado al ser vendido, a estar en una cisterna, al estar esclavizado para llegar al propósito de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera quedado en su casa donde está? Jamás hubiera llegado a Egipto. Pero al paso del tiempo que fue vendido, que fue esclavizado, que fue prosperado, que fue en la cárcel, tuvo que haber llegado a la tierra donde él iba a gobernar. Amén. Entonces, la situación que tú estés pasando solamente te va a empujar más a los planes, al propósito que tiene Dios en tu vida. Amén. Que esta leve tribulación momentánea solamente va a causar un gran y eterno peso de gloria. Amén. A su nombre. A lo mejor sí dolió. Claro que hubo oposición. A lo mejor se levantaron enemigos, se multiplicaron enemigos. Te empujaron con violencia para que cayese tu propósito. Pero de todo eso te ayudó Jehová. De todo eso Jehová te ayudará. Amén. Dice la palabra de Dios que por un camino vendrán tus enemigos, pero que por 7 huirán de ti. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que para todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Toda situación que tú estás pasando, toda aflicción difícil que estés pasando, toda ayuda para bien, conforme al propósito al cual tú fuiste llamado. Amén. Dáselo fuerte a Dios, hermano. Desde el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te santifiqué y yo te di propósito, dice su palabra. Pero ahora, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Y es una pregunta que tú te debes de hacer.
¿Qué es el plan de Dios para tu vida? Yo no lo sé, pero está en tu cargo entrar en la intimidad con Dios, arrodillarte y preguntarle, Señor, ¿en qué te voy a servir? Señor, ¿para qué soy bueno? Señor, ¿cuáles son los planes que tienes para mí? Amén. ¿Cuál es tu propósito? Yo te animo a que cobres ánimo, a que a pesar de la situación que tú estés pasando, cobres ánimo y sigas adelante, porque vale la pena esperar a ver el propósito que tiene Dios para ti. Vale la pena seguir adelante, vale la pena ver los planes que tiene Dios para tu vida. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero así como José, que tuvo que pasar un proceso y que tuvo que esperar para ver su llamado, así también hay un proceso con nosotros, hermanos. Y ya con esto culmino, hermano, yo con esto voy a culminar. Y es que yo voy a culminar diciendo, hermano, que cuando empezamos la obra en este lugar, como Jesucristo la esperanza viva, en donde a lo mejor no fue por nosotros, sino fue el llamado de Dios que está en este lugar y que dijo, ¿saben qué? Aquí va a ser un lugar donde el caído va a ser levantado, donde va a ser sano el enfermo, donde llegarán personas y me conocerán mi nombre, donde llegarán personas y serán salvas. Pero desde el primer lugar, desde el primer día que estuvimos aquí, hubo oposición. Hubo oposición. Usted ha visto cómo hay oposición de aquí cerquita. Muchas personas también se levantaron preguntándose qué hay aquí. O muchas personas se levantaron hablando, pero lo que no saben es que aquí hay un propósito de Dios, amén. Los planes de Dios, el propósito de Dios es perfecto, amén. Y aquí en este lugar yo creo que ahorita es misión Jesucristo la esperanza viva, pero que en su tiempo será templo Jesucristo la esperanza viva. Y se acordarán de nosotros diciendo, ¿saben qué? Ahí predicaban a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, donde me invitaban, donde mi familia fue restaurada, donde el drogadicto fue libre, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Váyase con esta palabra en su corazón, que Dios tiene planes para ti, amén. Váyase con esta palabra en su corazón y no olvide y que nadie le diga que usted no tiene propósito, que nadie le diga que tú no sirves para nada, que nadie le diga que tú no eres importante delante de Dios, porque para la gente de afuera, a lo mejor tú no eres nadie, pero delante de los ojos de Dios tú eres alguien, delante de los ojos de Dios tú eres importante, delante de los ojos de Dios eres un predicador del evangelio, un levita, un alma importante para Él, su Hijo, amén. A su nombre. Gloria a Dios. Déselo fuerte a Dios y póngase de pie en esta noche. Y pase al altar.